Bueno, entonces, bueno, vamos a avanzar con el movimiento. Vamos a iniciar. Así las clases que nos quedan, pues vemos aunque sea un poco de acerca del movimiento. Bueno, entonces empecemos viendo cómo vamos a definir el movimiento. Vamos a escribir aquí que para nosotros el movimiento se va a definir como el cambio de posición. Bueno, va a ser letra de molde. Vamos a definir como el cambio de posición de un objeto respecto al tiempo. De un objeto, de un cuerpo, podríamos escribir mejor. De un cuerpo respecto al tiempo. Así vamos a definir el movimiento. Por ejemplo, voy a admitir a alguien aquí. Por ejemplo, si tenemos nosotros, vamos a hacer una personita, ¿va? Esta personita está aquí inicialmente. Entonces, si después de cierto tiempo transcurrido, esa persona ya no está ahí, sino está aquí, lo que ha pasado es que se ha movido, ¿sí? Así definimos el movimiento. Cambiar de posición respecto al tiempo. Para estudiar el movimiento, eh, hay algunas definiciones bien importantes que tomar en cuenta. Yo voy a poner una imagen aquí para que miremos estas 4 definiciones a través de una imagen. Así lo hacemos un poco más rápido para ya después pasar al concepto de velocidad y todo eso. Pero sí es necesario que diferenciemos entre estos 4 conceptos. Voy a ampliar la imagen. Y ya, creo que ahí se ve bien, ¿no? Bueno, entonces miremos cuáles son las diferencias entre posición, trayectoria, distancia y desplazamiento. Y que estos 4 conceptos tienden a confundir en problemas de movimiento, en problemas de cinemática, y sí hay que diferenciarlos, porque algunos conceptos específicos dependen de la diferencia entre estos, como por ejemplo la velocidad media y la rapidez media, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, vamos a usar un mismo ejemplo para diferenciar los 4. El ejemplo es este, miren. Un estudiante camina desde su casa hasta la biblioteca. Esa es como la situación que vamos a estudiar. Ok, vamos primero con la posición. Vamos a empezar de la posición. Dice que la posición es el lugar donde está el objeto en un momento determinado, pero aquí viene algo importante. Miren, respecto, esta es la parte importante, a un punto de referencia. Entonces, yo para la posición necesito un punto de referencia. Por ejemplo, aquí nos da el ejemplo, miren. Eh, aquí está la casa del estudiante y aquí está el parque, miren. Entonces, aquí nos dice, el estudiante, aquí está la ubicación del estudiante, está en el parque. ¿Y dónde está ese parque? Está a 3 cuadras de su casa. ¿Cuál es mi punto de referencia aquí? Mi punto de referencia es la casa, porque estoy diciendo que estoy a 3 cuadras de la casa, o sea que tengo un punto de referencia sobre el cual estoy diciendo mi posición en ese momento. Entonces, eso es importante aquí. Para la posición necesito sí o sí aquí un punto de referencia. Ahora, ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es el camino que sigue un objeto al moverse. Miren esta línea de acá, ¿no? Digamos que él hizo todo este recorrido siguiendo esa línea hasta acá. Entonces, esa es su trayectoria. Puede ser un camino, aquí dice, puede ser recto, puede ser curvo, porque si él quiere se viene por acá, ¿no? Esto. Pero él se vino por acá. Entonces, la línea que describe el movimiento del cuerpo, a esa línea se le llama trayectoria. Y esa línea que puede ser recta, curva, es la trayectoria. Mientras que la distancia
es la longitud total del camino recorrido, sin importar la dirección. Entonces, en algunos textos dice que la distancia es la longitud de la trayectoria y sí, también es válido. Entonces aquí, ¿qué tal si yo vengo? Esta es mi trayectoria. ¿Qué tal si yo vengo y mido esa trayectoria, ¿no? Ese valor numérico va a ser la distancia recorrida. Algo importante aquí que hay que resaltar es que la distancia, aquí dice, miren, sin importar la dirección. ¿Se recuerdan que ya vimos que son magnitudes escalares y vectoriales? Y la distancia es escalar, porque a la distancia no le interesa hacia dónde. A la distancia lo único que le interesa es cuánto. En este caso, cuánto caminó este niño para llegar a la biblioteca. Miren, en este ejemplo que nos dan aquí, dice que primero aquí está su casa. Subió 4 cuadras y luego caminó 2 cuadras a la derecha. Por lo tanto, la distancia total recorrida de este niño son 6 cuadras. Esa es su distancia. Y aquí viene la otra diferencia importante. La distancia y el desplazamiento no son lo mismo. El desplazamiento es el cambio de posición. Dice aquí, importante esto, miren, es la línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Por ejemplo, aquí ya vimos que en la distancia hizo este recorrido. Va. Pero el desplazamiento es simple y sencillamente la línea recta que va desde donde inicia hasta donde termina. En este caso inició en la casa, terminó en la biblioteca. Entonces el desplazamiento es este. Es la línea recta dirigida desde el punto de inicio hasta el punto de fin. Por ejemplo, en el caso de la trayectoria, imagínense que sigue este camino, ¿sí? Esta es su trayectoria, pero su desplazamiento es este, de donde inició a donde terminó en línea recta, sin importar si dio 3000 vueltas por aquí, pero siempre el desplazamiento de inicio a fin y siempre en línea recta. Al desplazamiento sí le interesa la dirección, el sentido, entonces el desplazamiento va a ser o es una cantidad vectorial. Y aquí voy a hacer hincapié en algo. Si el movimiento es totalmente horizontal, por ejemplo, voy a hacer una línea aquí. Bueno, vamos a hacer. Digamos que el movimiento es totalmente horizontal. Lo voy a hacer aquí a la par, así. Digamos que alguien empieza a caminar de aquí y termina aquí. Entonces, en ese caso, cuando el movimiento es horizontal, horizontal, el desplazamiento, que lo vamos a denotar con ese triangulito, se puede encontrar como la posición final menos la posición inicial, si es recto, si es horizontal, horizontal. No en todos los casos va a ser así, porque por ejemplo en este, vamos a ver aquí donde está el puntero. Por ejemplo, este desplazamiento, miren, no es horizontal. Entonces, aquí ya vamos a idearnos algunos otros procedimientos para encontrar desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, en este desplazamiento de acá, en esta distancia recorrida, el desplazamiento, miren, representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma, ¿no? Entonces, el desplazamiento en este caso yo lo encontraría con el teorema de Pitágoras. Entonces, eh, aquí lo podemos hacer como la resta de las posiciones, solo cuando es horizontal. Aquí tenemos un resumen. La posición, entonces, va a ser donde está el objeto en un momento determinado y es vectorial. La trayectoria es el camino que sigue al moverse y no es una magnitud. La distancia dijimos que es la longitud de la trayectoria y el desplazamiento, cambio de posición del punto inicial al punto final. Entonces, es importante que en el movimiento sepamos diferenciar entre estos dos, entre estos cuatro conceptos, pero especialmente diferenciar entre la distancia y el desplazamiento, que creo que es lo que a veces más constituye un problema al momento de resolver
valga la redundancia, en el momento de resolver problemas. Y aquí viene otro concepto importante. Si se dan cuenta, para la posición, ¿sí? Dijimos que necesitamos un punto de referencia. Y en el movimiento de los cuerpos, vamos a definir algo que se llama sistema de referencia. Eso es importante porque dependiendo del sistema de referencia, por ejemplo, nosotros podemos definir a dónde el desplazamiento es positivo, a dónde es negativo. Entonces, veamos qué es un sistema de referencia. Se emplean para describir la posición y el movimiento de los cuerpos. Por lo general usamos el plano cartesiano, los ejes para tomar sistema de referencias. Por ejemplo, en un movimiento horizontal, que son el primer caso de movimiento que nosotros vamos a ver. En un movimiento que es horizontal, o el movimiento rectilíneo uniforme, el uniforme acelerado, como es horizontal, utilizamos como referencia el eje de las abscisas, o sea, el eje X de un plano, ¿no? Y es muy común que digamos que todo movimiento, como ustedes saben, en el plano, lo que va a la derecha es positivo y lo que va a la izquierda es negativo. Entonces es común usar este tipo de referencia en el movimiento rectilíneo, en el movimiento horizontal, que todo lo que se mueve a la derecha se toma positivo y lo que se mueve a la izquierda se toma negativo. Y también, por ejemplo, en el movimiento vertical, en caída libre, por ejemplo, ¿sí? En tiro vertical y caída libre, se usa de referencia el eje Y, porque el movimiento ya no es horizontal, sino que es vertical. Por ejemplo, una pelota cayendo. Ese sería un ejemplo de movimiento vertical. Entonces, en estos, ¿sí? Por lo general, igual, hay casos especiales porque a veces el sistema de referencia lo elegimos nosotros según lo que nos convenga, pero en un movimiento vertical, generalmente se toma lo que va hacia arriba como positivo y lo que va hacia arriba, hacia abajo como negativo. Entonces, ese es mi sistema de referencia. Esto puede variar. Quien decide cómo utilizarlo es la persona que está resolviendo el problema. Esa es la mera realidad. Entonces, solo que uno, cuando resuelve un problema de física, tiene que especificar muy bien qué sistema está usando. Tiene que decirme, bueno, si voy a la derecha va a ser positivo o qué tal, si voy a la izquierda va a ser negativo, si voy hacia arriba va a ser positivo, si va hacia abajo va a ser negativo. Entonces, son puntos importantes, decisiones importantes que deben de tomarse a la hora de resolver problemas. Entonces, vamos a ver algo aquí. Ahorita, antes de entrar a movimiento rectilíneo uniforme, vamos a ver cuál es la diferencia, por ejemplo, entre velocidad media y rapidez media, que son otros conceptos que suelen ser muy confusos o donde suelen confundirse mucho. Empecemos aquí definiendo la rapidez promedio y aquí vamos a empezar a hacer problemas. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien iba a hablar? Me dice. Uy, ¿tienes esa música ustedes? A ver, va. Vamos a ver. O seré yo y no me doy cuenta. Vamos a ver. A ver. Ya se calmó, ¿verdad? Ahí está. Bueno, perdonen, voy a volver a compartir. No sé qué pasó ahí. Vamos a ver. Ahí está. Veamos, pues. Rapidez media. Vamos con este primero. Vamos a definir entonces. La rapidez media se define como
la distancia total. Vamos a empezar a usar el término de distancia, vamos a representarlo ahorita con la letra X. La distancia total que recorre un objeto dividido entre el tiempo. Entre el tiempo que tarda en recorrerla. Esa es entonces la rapidez media. Vamos a representar con una B. Bueno, vamos a poner aquí distancia total dividido tiempo. Eso es importante, distancia va arriba. Mientras que la velocidad media la definimos como cambio de posición de un cuerpo, y vamos a poner entre paréntesis desplazamiento sobre cambio en el tiempo. Va. También la vamos a representar con una B, pero hay una diferencia. Aquí no es distancia dividido tiempo, es desplazamiento dividido tiempo. Siempre que ustedes miren ese triangulito, significa cambio de. Entonces, si yo les escribo desplazamiento o cambio de posición, va a ser la resta entre la posición final menos la posición inicial. Y si yo les digo cambio de tiempo, va a ser la resta entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso significa ese triangulito. Entonces, eh, diferencia clave. Rapidez media es con la distancia y velocidad media es con el desplazamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que en un movimiento como este, un carrito, ¿no? El carrito hace todo esto, miren, digamos que da esta vuelta completa, ¿ven? Y regresa a su mismo punto, regresa hasta aquí. La distancia del carrito es todo esto. Si yo mido esto, esa es su distancia, ¿no? Pero, ¿cuál es su desplazamiento? Miren, si empezó aquí y terminó donde mismo, ¿cuánto se ha desplazado en total? Cero. Cero, no hay desplazamiento. El desplazamiento es cero porque su posición final y su posición inicial son la misma. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes que la rapidez media y la velocidad media de este carrito es diferente. De hecho aquí, como no hay desplazamiento, como es cero, la velocidad media va a ser cero, mientras que la rapidez media no necesariamente. Entonces, esas son las cosas importantes de diferenciar entre rapidez y velocidad. Ahora, hagamos un problema para que vayamos hallándole color a esto, sabor y color y de todo. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un ejemplo uno. Talía corre 70 metros hacia el este y luego 80 metros hacia el oeste. Perdón. Si el tiempo total del recorrido fue de 30 segundos, calcule a su rapidez media. Y inciso B, su velocidad media. Entonces vamos a calcular estas dos cosas. Bueno, bueno, dibujemos a Talía. Entonces Talía hizo esto. Primero va 70 metros hacia el este, hacia la derecha.
Luego ella decide, no, vamos a seguir aquí. Luego decide 80 metros hacia el oeste. Digamos que va por aquí y de ahí se recuerda que dejó algo probablemente. Entonces viene y recorre 80 metros de regreso. Miren, 80 metros hacia el oeste. Entonces vamos primero a calcular su rapidez media. Dijimos que la rapidez media solo me interesa la distancia. Va, calculemos la distancia. ¿Cuál es la distancia total de Thalía? Recuérdense que por definición la distancia a mí no me interesa hacia dónde, solo me interesa cuánto. Esa es la distancia. Entonces aquí 70 al este primero y luego 80 al oeste, ¿cuánto recorrimos en total? Sería la suma de esos dos, no me interesa hacia dónde. ¿Cuánto nos da esa suma? 150. 50, sí va, 150. 50. Entonces la distancia recorrida por Thalía fue 150 metros. Va. Y ya vimos que rapidez media es distancia sobre tiempo, o sea, 150 metros dividido el tiempo que se tardó, que fueron 30 segundos. Ok. Entonces la distancia, la rapidez media de Thalía 5. serían 5 5. Metros sobre segundo. metros, me queda metros sobre segundos. Miren, tengo metros arriba, segundos abajo, entonces 5 metros por segundo sería la rapidez de Thalía. Eso es la rapidez. Ahora me interesa el desplazamiento, porque para el inciso B, la velocidad media, yo necesito desplazamiento. A ver, en el desplazamiento a mí sí me interesa hacia dónde se fue Thalía, la dirección. Entonces, aquí sí vamos a tratar al desplazamiento, es vectorial, por lo tanto, vamos a tomar, y aquí viene el sistema de referencia. Miren, para mí el este es positivo y el oeste es negativo, si usamos de referencia las coordenadas, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que primero recorrió 70 metros hacia el este, positivo, pero luego vino y se fue 80 metros hacia el oeste, sería negativo. -10. Menos 10 metros fue su desplazamiento. Y aquí lo podemos ver, miren, tomen en la referencia. Si ella empezó aquí, se fue a 70, después de regresar a 80, aquí están 70. Quedó 10 más para atrás de donde inició, miren. Ese es el desplazamiento. Quedamos 10 aquí, queda 10 metros atrás de su punto inicial. Por lo tanto, negativo porque estoy atrás de mi punto de referencia. Entonces, ese sería el desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad media de Thalía va a ser 10 metros dividido 30 segundos, porque también se tardó 30 segundos en hacer ese recorrido. Da un tercio, ¿verdad? 0.3333, ¿no? Sí, menos 0.33 kilómetros Menos segundo. 0.33 metros por segundo sería su velocidad media. Y miren, ahí pueden ver ustedes que efectivamente la rapidez media y la velocidad media no siempre van a coincidir en magnitudes. Y este es un caso de ellos. No coinciden sus magnitudes porque no son lo mismo. Van a ver que van a coincidir en el movimiento rectilíneo uniforme, sí, pero en otros tipos de movimiento, no. Entonces, ese es uno. ¿Preguntas con este primero? No dice. Ok. Vamos a hacer uno donde no sea horizontal. Hagamos uno que no sea horizontal para que vean también otras maneras de encontrar desplazamiento. ¿Sí, Diana? Perdóneme, es una consulta. Cuando se Ajá. va uno viendo los resultados aquí, por ejemplo, como siempre tiene varios números, o sea, siempre se toman solo dos, como está haciendo usted ahí, del resultado. Ah, sí, porque es que Cero este punto es, treinta y tres, por ejemplo. ajá, es que este era periódico, 0.33333. Ajá, Sí, tomemos dos. Ujú. ok, gracias. Vamos a ver, un dron se desplaza. Bueno, vamos a ver esto.
Bueno, ese es uno que no esté tan, bueno, se desplaza, vamos a poner 3 kilómetros al norte y luego 4 kilómetros al este. Todo esto en 35 minutos. Encuentre su velocidad media y rapidez media. Y aquí voy a especificar, miren, en metros por segundo. Ahí está. Entonces hagamos un dibujito, ¿no? Creo que aquí no va a caber esto. Vamos a cortarlo. Ahí está. Ok. Bueno, entonces vamos con el dron. Y vamos a ponerlo aquí. A ver, este es el dron, miren. ¿Sí? Entonces pasa esto. Primero vamos al norte, dice que 3 kilómetros. Y luego al este. Al este, 4 kilómetros. Ok. Y termina aquí. Va. Tenemos entonces que encontrar rapidez media y velocidad media. Empecemos por la rapidez siempre. Aquí me están diciendo en metros por segundo. Entonces vamos a poner aquí abajo rapidez media. Necesito primero la distancia para la rapidez media. Ya sé que es 3 más 4 son 7 kilómetros, es mi distancia. 7 kilómetros. Y tengo también el tiempo de recorrido que son 35 minutos. Ok. Bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos calcularlo así y después hacer una conversión. O lo que yo más recomiendo, primero pasar cada dato individual a la unidad de medida que me piden y después hacer la rapidez media. Porque aquí me están pidiendo en metros por segundo y la distancia la tengo en kilómetros y el tiempo lo tengo en minutos. Entonces, para que la respuesta nos dé de una en metros por segundo, pasemos kilómetros a metros y minutos a segundo. Ya saben ustedes, porque vimos conversiones, que para pasar de kilómetros a metros, multiplico por 1000 porque el kilo es 1000. Entonces serían estos 7000 metros, serían aquí, la distancia en metros. Y en minutos, para pasar de minutos a segundos, multiplicamos por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. ¿Cuánto nos da 60 por 35? ¿2100? ¿Cuánto? 2100. Ah, gracias. 2100 segundos sería en este caso en segundos. Bueno, entonces ya podemos calcular la velocidad media como la distancia, que son 7000 metros, dividido 2100 segundos. Vayamos, por favor, haciendo esto. Vamos a ver si yo tengo 3.33. 3.33. punto 33. 3.33. Gracias. 3.33 metros por segundo sería la rapidez media. Va, perfecto. Vamos con la velocidad media. Bueno, desplazamiento, ¿verdad? Por definición, desplazamiento es una línea recta que va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Sí, miren? Ese sería mi desplazamiento. Calculemos el desplazamiento. ¿Cómo lo puedo calcular ahí? ¿Cómo puedo? No puedo restar posición final ni menos inicial porque no es un movimiento horizontal. Entonces, ¿qué representa eso? Parece Pitágoras. Representa la hipotenusa en ese triángulo que se forma, miren. Entonces calculemos la hipotenusa y ese va a ser el desplazamiento.
Bueno, va a dar 5, ¿no? Sería 3 kilómetros al cuadrado más 4 kilómetros al cuadrado. Ese es el famoso triángulo 3, 4, 5. Da 9 kilómetros cuadrados más 16 kilómetros cuadrados. Da 25 5. Al kilómetros. final 5. 5 kilómetros. Es que ese es el 3, 4, 5, por si no lo conocían. 5 kilómetros es el desplazamiento. Entonces, la velocidad media es desplazamiento, que son 5, pasémoslo a metros, serían 5,000. 5,000 metros dividido 2,100 segundos. ¿Cuánto nos da la velocidad media? 2.38. Gracias. 2,38 metros por segundo sería la velocidad media. Miren. Ahí está, ahí hemos calculado los dos. Vamos a subrayarlo aquí. Ok. Ok. Bueno, ese sería otro ejemplo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Me cuentan? Mis perdones, pero ¿de dónde sacó ese de 4 kilómetros al cuadrado? Bueno, es que aquí, eh, como ese ¿O es lo un triángulo, redondeó por el 3.33? no sé de cuál 4 me habla de este, Diana. ¿Sí? Bueno, es que ese es recuérdese que aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Este. Ajá. Entonces, Ay, el ya desplazamiento, vi, perdón, ya, ya me ubiqué, no te sí. da pena. Sí, Va. está bien, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok. Va, sigámosle entonces, así avanzamos un poquito. Hoy sí, veamos el movimiento, empecemos con el primer tipo de movimiento, les diría yo, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver, vamos a empezar aquí. Así la otra clase miramos el acelerado y vemos si todavía nos da chancecito de ver tiro vertical y caída libre en la última clase. Ok, movimiento rectilíneo uniforme que por sus siglas se conoce como MRU. Movimiento rectilíneo uniforme son sus siglas, ¿no? Entonces, es el movimiento más sencillo de todos, pero interesante. Vamos a ver, dice aquí el movimiento de un objeto es MRU cuando la magnitud y dirección de su velocidad permanece constante. Bueno, por ejemplo, permanece constante es que no cambia, ¿sí? Va hacia la misma dirección y con la misma velocidad siempre. Entonces, por ejemplo, si tiene una velocidad de 8 metros por segundo, esto lo que quiere decir, digamos que un carrito, una moto con MRU, su velocidad es 8 metros por segundo, quiere decir que recorre 8 metros cada segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una tablita aquí. Miren pues cómo se ve. Supónganse que aquí está el tiempo y aquí está la distancia recorrida. Entonces, en 0 segundos recorre 8 metros. 0 metros, perdón. Vamos a partir de 0, 0. Después de un segundo, su posición está a 8 metros. Después de 2 segundos, su posición va a estar a 16 metros. Y así sucesivamente. Después de 3 segundos, habrá recorrido 24 metros. Después de 4 segundos, habrá recorrido 32 metros. Miren, ¿qué está pasando? Se está sumando cada segundo que pasa, se está sumando 8 metros recorridos, ¿sí? Entonces sería, aquí se va sumando un segundo
Y eso quiere decir que en cada segundo que se suman 8 metros de distancia recorrida. Entonces, en un mismo intervalo de tiempo, se recorre una misma cantidad de metros en este caso. Ese es un movimiento uniforme. ¿Sí, Kirly? Mi disculpe, una pequeña duda nada más. Cuente. Como ahí lo usted está haciendo de 8 en 8, si suponiendo que no fueran 8 metros cada segundo, si fueran 2, la suma sería de 2 en 2. Exactamente, sería 2, 4, 6, 8. Exactamente. Gracias, muy amable. Ok. Entonces, este es ejemplo para de 8, ¿no? Entonces, cada segundo que pasa recorre 8 metros más. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí viene lo que les decía, se las voy a poner aquí como captura para que avancemos aquí un poquito. Miren, pues. Importante, ¿no? Esto, nosotros ya vimos diferencia entre velocidad, entre distancia, desplazamiento, pero para este tipo de movimiento sucede algo, miren. Cuando el movimiento rectilíneo es en la misma dirección y sentido, entonces, en este caso preciso, la distancia y el desplazamiento van a coincidir desplazamiento, perdón, van a coincidir en magnitud. O sea, su valor va a ser el mismo, su valor en magnitud, eso quiere decir su valor absoluto, va a ser el mismo. Lo mismo va a pasar con la rapidez media y la velocidad media, van a ser de la misma magnitud. Esto no se cumpliría si se invierte el sentido del movimiento. Siempre y cuando el movimiento vaya hacia un mismo sentido, digamos, todo a la derecha o todo a la izquierda, pero a velocidad constante, esto va a coincidir. La distancia y el desplazamiento y la rapidez media y la velocidad media. En este movimiento. Recuérdense que no es en todo tipo de movimiento, pero en este preciso sí. Y calcular o resolver problemas en esto es bien fácil. Tenemos una ecuación famosa, ¿no? De plano que la conocen ustedes. Vamos a poner aquí. El triángulo. Ay, no, yo no me sé el triángulo. Bueno, sí me lo sé, pero casi no lo uso. Pero sí, el triángulo. Eh, Distancia la vamos a poner con X. Oigan que vamos a hacer un movimiento, es un movimiento horizontal. Distancia es velocidad por tiempo. Vamos a poner aquí, distancia. Vamos a poner aquí mejor. X es distancia. B es velocidad y bueno, la T no hay pierde, ¿va? Y la T es tiempo. Y obviamente pues de esta pueden despejar ustedes lo que ustedes quieran. Vamos a pasar, para eso nos serviría el triangulito ahí del compañero, pero ni modo. Vamos a ver aquí. Ahorita me acordó del triangulito de la ley de aquello de la corriente, se me fue. Bueno, miren pues, distancia es velocidad por tiempo. Y una vez la vamos a poner aquí. Si yo quisiera calcular la velocidad, recuérdense que este es un despeje, ¿no? Si yo quiero la velocidad, el tiempo está multiplicando, pasa a dividir aquí. Entonces, velocidad va a ser distancia dividido tiempo. Y tiempo, ahora movemos a la velocidad para dejar al tiempo solito. La velocidad pasa a dividir. Tiempo va a ser distancia dividido velocidad. Entonces, digamos que estas son las tres famosas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, hagamos un problemita. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Qué hora es? Sí, sí nos da tiempo. Uno sin conversión y vamos a dejar el otro para la otra clase. Un auto, vamos a ponerlo en verde. Se desplaza a una velocidad uniforme de 20 metros por segundo. Calcule la distancia que recorre en 5 minutos. Va.
¿sí? Entonces, hasta que ustedes agarren práctica, recuerden que en física lo importante aquí es primero sacar datos, ¿no? Aquí nos están dando velocidad primero, aquí lo dice, velocidad es 20 metros por segundo. Recuérdense que la velocidad es fácil de reconocer porque es siempre una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo, metros por segundo, kilómetros por hora, pies por segundo, es velocidad. Y tenemos el tiempo, que son 5 minutos. Y queremos la distancia. Y según la fórmula, la distancia simplemente es multiplicar la velocidad por el tiempo. Ahora, importante, ¿verdad? Antes de que cometamos un error. Hay que verificar que las unidades estén, ¿cómo es? Sí, que tengamos las mismas unidades de medida. Por ejemplo, aquí, si yo pongo 20 metros por segundo y el tiempo 5 minutos, ahí ya tengo un error, miren, porque la unidad de tiempo que aparece en la velocidad es segundos y la unidad de tiempo que me están dando en el problema es minutos. Entonces hay que hacer que coincidan. En este caso vamos a pasar de minutos a segundos por 60, ¿no? Son 300 segundos. Entonces ahora uso esos 300 segundos. Ya me coincide, miren, esta unidad de tiempo con esta. Ya es la misma. Entonces solo multiplico 6.000 da 20 por 300. Y otra cosa que aquí vienen las confusiones, y acostúmbrense a hacer esto. Acostúmbrense a no omitir las unidades de medida, porque si ustedes las omiten, por ejemplo, si yo solo hubiera puesto 20 por 5, ni me doy cuenta que el 5 es minutos y no segundos. Entonces, acostúmbrense a poner las unidades de medida, porque aquí también estoy multiplicando esas unidades. Miren, estoy multiplicando metros por segundo, ¿sí? Eso es como operar algebraicamente, ¿no? Aquí me da Se metros simplifica. por segundo y abajo me dan segundos. ¿Quién se anula ahí? Lo que se repite, los segundos. Se anulan los segundos porque aquí ya saben, ya les expliqué creo alguna vez que esto es igual a 1, entonces lo puedo eliminar. Entonces me queda nada más que son metros. La distancia, y mire, coincide con lo que nosotros sabemos de distancia, es una unidad, metros, kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces en este caso, metros. Entonces, esa es la respuesta. La distancia recorrida son 6.000 metros. O bien, depende en qué nos pidan la respuesta, aquí no nos especifica. 6.000 metros son 6 kilómetros también. ¿Sí? Pues esa sería la respuesta y ahí hemos calculado la distancia recorrida por este auto con movimiento rectilíneo uniforme. Ok. ¿Preguntas con este problema? ¿No? Ok. Bueno, entonces para la otra clase vamos a dejar algunos otros y gráficas y luego avanzamos al rectilíneo uniforme acelerado. Les voy a dejar una tarea, ahí revisen la plataforma, ahorita la voy a subir que terminemos. Por favor, creo que es la tarea 3.